María de la Paz Vargas López. Pues buenas tardes, y antes de comenzar me gustaría citar unas palabras de Peter Zumthor en su discurso en la Royal Gold Medal de Londres, que sirven para comprender un poco los objetivos que persigue este proyecto. La arquitectura no trata de forma, trata de muchas otras cosas: la luz y el uso, y la estructura, y la sombra, el olor, y así sucesivamente. Creo que la forma es lo más fácil de controlar, se puede hacer al final. Se trata de crear espacios emocionales. Si puedo hacer eso, si puedo crear un espacio que se corresponda con su intención y su lugar, creo que es el logro más grande. Esa es mi meta. Ágora y Canal tiene como objeto crear un entorno donde la percepción sensorial y la relación arquitectura y usuario sean fundamentales. Se ha escogido el segundo depósito del canal, ubicado en el barrio de Chamberí, debido a su localización estratégica, una de las tramas urbanas más densas de Madrid, y en la que el segundo depósito aparece como un gran vacío en el que no existen ni circulaciones ni ocupación de ningún tipo, lo cual es una gran oportunidad para crear un nuevo espacio que ofrezca nuevas posibilidades a su entorno, así como cubrir las carencias existentes, bibliotecas, viviendas, talleres. Para poner en valor el depósito actual y sus espacios es el punto de partida para este proyecto, además de crear una nueva tipología de espacio público cuyo eje conductor es el agua y las diferentes formas que el agua posee, ofreciendo al usuario diferentes experiencias sensoriales a medida que recorre el proyecto. El proyecto parte de una base estructural del depósito actual, conformada por un conjunto de arcos y bóvedas definidos dentro de una trama de 5×5. Esta estructura sirve para un conjunto arquitectónico en el cual las sensaciones y experiencias que percibe el usuario son lo principal. El agua, la lluvia, la ocupación definirán los diferentes ámbitos de los que se compone el proyecto. Existen tres tipos de espacios claramente diferenciados. Dos de ellos están íntimamente relacionados entre sí, no solo por su uso, sus circulaciones o visuales, sino que comparten la manera en que el agua se relaciona con el usuario, de una forma más directa en la cota bajo rasante y edificios principales. En la cota bajo rasante el agua tiene un papel principal, ya que de por sí estos espacios se encuentran dentro del propio depósito. El agua aparece en todas sus formas, aludiendo en cada una de ellas a un tipo de actividad. Ya Scarpa hablaba sobre el agua horizontal en espacios que aluden a la reflexión como salas de lectura. Sin embargo, el agua vertical, debido a su discurrir, habla de espacios destinados a actividades más dinámicas, como zonas de juego, paso o circulaciones. Esta base parte de la ocupación parcial del depósito actual. Se conforma por una sucesión de muros de sótano que funcionan de base estructural estanca para soportar la carga del edificio. A su vez, permite el funcionamiento del depósito de manera habitual. En estos espacios el agua puede verse, oírse, tocarse. Todos los sentidos interactúan con el elemento agua. Mientras en la banda horizontal se caracteriza por una sucesión de espacios públicos, donde el usuario es el protagonista y el agua aparece como un elemento secundario. Esta base se eleva sobre el propio depósito, ocupando todo su perímetro. Talleres, comercios, espacios deportivos conforman la banda horizontal. El agua solo adquiere cierto protagonismo en las zonas de comunicación entre las diferentes alturas del proyecto. Circulaciones bajo reflejos de láminas de agua son espacios representativos de este espacio. El agua sigue presente, pero de un modo más lejano. De la misma manera que ocurría en la base, en los edificios principales el agua es elemento primordial y configurador del espacio. Aunque la ocupación también guarda un papel importante, el clima pasa a ser un elemento más en la composición del proyecto. Los edificios se elevan sobre la lámina horizontal, apoyándose en los muros de sótano bajo rasante, que reciben las cargas por medio de pilares perimetrales que se ayudan en núcleos de circulaciones para la distribución de las mismas. El agua configura los espacios libres entre las cajas habitables que componen el interior. Estos edificios se consideran espacios semiabiertos, ya que a excepción de los espacios habitables, el resto de estos espacios están a expensas de las condiciones climatológicas. La lluvia interactúa con el propio edificio y pasa a ser un elemento más en la composición del espacio. ¿Le puedes dar play? Crear un objeto donde el ajetreo de la ciudad donde se elude al ajetreo de la ciudad y que esté volcado en sí mismo, disfrutando de las actividades que en él se realizan, es el objetivo del proyecto.
me he quedado... El edificio de definir está destinado a las artes escénicas. Como hemos comentado previamente, la percepción sensorial del espacio es fundamental. Es por ello que comenzaremos entendiendo el edificio por medio de la percepción acústica de los espacios y la propagación de los sonidos. El sonido proviene de un foco que produce una onda y ésta se propaga en todas las direcciones. A medida que se propaga, el sonido se atenúa y disminuye. En este plano vemos como todos los puntos vinculados al agua artificial producen un sonido diferente dependiendo de la cercanía de sus focos, la intensidad de los mismos o incluso los materiales en los que se compone la arquitectura. Podemos ver cómo la onda rebota, se propaga y desaparece. Con la ocupación ocurre algo similar. Dependiendo de la actividad que se realice o la ubicación de las mismas actividades, la propagación varía. Con la lluvia, la manera en la que el agua cae contra el propio suelo o en elementos de agua producen sonidos diferentes. La unión de estas variables nos ofrece una interpretación sobre cómo se organizará la planta del edificio e incluso la materialidad de las mismas. Espacios de recepción en los que el agua, la luz y los reflejos son los protagonistas ponen en valor los objetos de este proyecto. La vinculación con el agua y la relación con las mismas depende de las actividades que se realicen en estas estancias. Salas de baile, cubiertas transitables o viviendas mantendrán una relación diferente con los elementos compositivos. La materialización de los espacios es fundamental para entender cómo se crean los diferentes ambientes. Se puede hablar de materialidad activa, ya que juega un papel principal a la hora de interpretar los espacios. Elementos singulares como fachadas donde el agua discurre a modo de cerramiento son los espacios que se les ha prestado mayor atención con el fin de crear ambientes específicos del conjunto que se propone. El agua tamiza la visión al exterior, a la vez que otorga unas condiciones hidrotérmicas favorables al interior, funciona como regulador. La composición arquitectónica del interior del edificio es un resultado de buscar condiciones acústicas, lumínicas y hidrotérmicas específicas para cada tipo de espacio, ya sea de recepción, ocio o contemplación. Cada uno de ellos atiende a una necesidad. El agua y su recorrido a través del edificio es un sistema de recogida, reciclaje y redistribución por toda su estructura, mientras que se presta especial cuidado a los elementos cotidianos como el lavabo y la interpretación de estos elementos de manera que no ensucien la composición del conjunto. Los edificios se entienden como un conjunto de cajas dentro de un volumen mayor volcados hacia un espacio semiabierto de carácter público. El proyecto queda integrado dentro de la trama de Chamberí como un elemento característico por su contundencia y singularidad. Muy bien. Yo tengo una mala noticia para ti. Eso que dice Zunto, ¿no?, de que la arquitectura no necesita de formas, desgraciadamente... Una metáfora. Ah, bueno. Simplemente te quiero decir que sí necesita de formas, ¿no? Parte del asunto, ¿no? Yo creo que lo más bonito de la arquitectura es que en el fondo tienes una idea y de esa idea lo tienes que pasar a cosas, ¿no? Es cierto que Zuntor empezó ese mundo de las atmósferas, ¿no?, en el cual lo que se trataba es de ver la relación que había entre los espacios y el control de esos espacios con la percepción fenomenológica que tenían las personas de los acontecimientos que ocurrían ahí, que degeneró luego o evolucionó a lo que de Coster y Rand hicieron con los Hormonorium y todas estas cosas, que era, digamos, hacer desaparecer los límites entre lo físico y las percepciones que tenía la persona, pero todo en el fondo acababa teniendo, tanto las cosas de Zuntor como las de Coster y Rand, acababan teniendo un formato y un soporte, que es a lo que los arquitectos nos dedicamos, a que parte de ello fuera a través de instalaciones técnicas o mecanismos de control de la luz, de control del agua, de control de la temperatura, de control de los sonidos, ¿no? Yo creo que tu proyecto trata de esto y al final tiene mucha forma, ¿no? O sea, en el fondo, cuando hemos visto el proyecto de Marcos y el proyecto de Gonzalo, ¿no?, que uno era genérico en su forma y el de Marcos concreto y específico y fragmentario, ¿no?, en el fondo lo más sorprendente, lo que más me sorprende a mí es que somos capaces todos de entender que el mundo contemporáneo es capaz de admitir tanto lo genérico como lo específico como soporte de actividades diversificadas.
complicadas, ¿no? Que es un poco también el tuyo. El tuyo es un proyecto tremendamente específico, es decir, específico en cuanto que ya hasta le estás dando las características a cada espacio de lo que puede ocurrir, ¿no? Y eso yo creo que es interesante, porque en el fondo los arquitectos nos dedicamos a controlar esto. La cuestión es, cuando uno ya acaba definiendo esa especificidad, acaba definiendo las condiciones formales, y ahí es donde el crítico, me refiero crítico como público o usuario o la gente normal, acaba ya valorando digamos, la relación que tiene esa especificidad o esa concreción con el resultado, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que sopesar en este proyecto, es decir, cuánto lo específico de este proyecto da respuesta correcta a lo que tú quieres hacer, ¿no? Yo particularmente creo que es un proyecto interesante y te lo agradezco tu explicación, y sobre todo que hemos visto el proyecto con cuidado. Creo que es un edificio quizás excesivamente esponjado, ¿no? O sea, quizás la proporción, digamos, de densidad o compacidad respecto a los vacíos sea un poco excesiva, pero al revés, de los vacíos respecto a lo compacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un intento y una investigación que es interesante y que, bueno, pues la hemos apreciado, ¿eh? Vale.